Hey, ¿qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, La Última Cerveza. El día de hoy no me encuentro solo y no me encuentro en el estudio, pero antes que nada saludemos al gran Wauke Steve. ¿Cómo estás? Todo bien, viejo. Aquí en este nuevo escenario que estamos. Para las personas que nos están recién viendo, siempre estamos con un fondo muy clásico de nosotros. Pero ahora, ¿dónde nos encontramos, Ariel? Estamos nada más y nada menos que el Lago San Pablo. Es un escenario bastante diferente, bastante místico. Cuéntanos un poco más, Wauke, ¿por qué decidimos grabar en este spot del día de hoy? Primero, el Lago San Pablo ha estado lleno de muchísimas leyendas, muchísimas historias. Y justo hace unas pocas semanas hubo un accidente aquí. Un accidente de lancha turística, el cual fue lo más sorprendente es que las dos personas que fallecieron desaparecieron. Okay. Aparecieron después de 3 o 4 días, que eso vamos a hablar en este podcast, pero toda esta energía, toda esa vibra, queremos llevarlo a otro nivel y contar las verdaderas historias de aquí del Lago San Pablo. Para las personas que estén acostumbradas a vernos un poquito más darks, esta vez elegimos grabar a la luz del sol porque no queremos que la laguna nos trague. Sí, igualmente estamos encantadísimos de estar aquí y esperemos que nos sigan invitando a nuevos lugares. Esto es la última cerveza, que esperemos que no sea la última. Salud. Wauke Steve, ¿por dónde empezamos el día de hoy? Comencemos como siempre, nuestras historias de nuestros suscriptores. Gracias a todas las personas que estén enviando sus historias a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que si aún no lo hacen, pueden hacerlo mediante Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Estamos presentes en todas las plataformas. Esta historia nos manda Rolando. Habla acerca de su hermana Estela. Cuenta que cuando Estela regresaba a su casa después de haber pastado al ganado, dice que ve al filo del lago, justo en la piedra de lavar, ve una olla totalmente dorada, brillante. Ella se detiene a ver y pensó que tal vez algún vecino, algún conocido la dejó ahí. Ella se acerca para poderse llevar a la casa y si es que alguien reclama, poderla entregar. Dice que cuando se acerca, la olla cae al lago y ella, media sorprendida porque era una olla pesada, dice que se acerca al lago y comienza a querer agarrarla. Poco a poco se sigue metiendo al lago. Dice que justo pasó una señora y escucha: ¡Estela! ¿Qué haces ahí? Cuando ella regresa a ver, se da cuenta que el agua de la laguna estaba hasta el filo de aquí. Y 2 segundos que pasaron, la olla se encontraba en la mitad del lago. Cuenta que ella, asustada, sorprendida, regresa ya a la orilla y la señora le dice que si es que pasaba un poco más, la laguna lo hubiera comido. ¡Qué locura! ¿Sabes que la primera vez que yo visité estas tierras de Otavalo, ya había oído ese rumor de que ciertas ocasiones durante el año el lago tiene hambre y se come a las personas? Sí, es un rumor, bueno, no es un rumor, es algo verídico, que justo estábamos conversando hoy a la persona que nos está ayudando con el spot, que sí, en cierto tiempo la laguna brama. Nos comenta que es como un bramido de un toro, pero durísimo. Eso también me recalca otro amigo que vive cerca de aquí y dice que la esposa no le creía, que decía no, eso solo son leyendas o mitos, hasta que en pandemia sonó durísimo. Dice que sonó como un toro durísimo. Dice que ellos se asustaron y el esposo le dijo: si ves, está bramando la laguna, no podemos ir a la laguna el día de mañana. Y literal, falleció una persona, desapareció. Es raro. Y no sé si es que de pronto es casualidad. Hoy las aguas están bastante bravas. Sí. A pesar de que hace sol, el viento hace que esté como muy movida el lago, ¿no? Sí, desde temprano las olas han estado bastante fuertes. Justo cuando llegamos estaba súper tranquilo. Estaba bien tranquilo el lago. Pero como que nos sintió. Como que ya comenzamos a grabar y comenzó a hacer un viento horrible y esas olas están brutales, están ahorita. Y bueno, para las personas que, como digo, están llegando, espero que disfruten este spot. Disfruten y perdonen también por el viento que quizás se oiga en el audio, pero creo que valió la pena. Es un paisaje bastante bonito, bastante bello. Y ahora sí, entremos en materia. Por supuesto. Vamos directamente a hablar acerca de las historias de aquí, de Imbabura. Sí, sobre todo porque las personas que han visto nuestros clips en TikTok, hemos visto que la gente confirma que en realidad ha pasado ese tipo de eventos. El último, el del Mirador del Pisque, muchos transportistas comentaron ahí en el TikTok y decían que sí ese sector es así, recalcaban que tenían más historias y nos gustaría igualmente escucharlas. Así que vamos a empezar con la primera historia de este episodio, la cual va así.
Esta historia nos manda un suscriptor llamado Antonio. Esto me contó mi abuelo antes de fallecer. Dijo que cuando él era niño sufrió algo terrible por desafiar a Dios. Dice que en Semana Santa su papá le llevó a la plaza de Otavalo para que viera una tradición algo fuerte, y es que su padrino debía dar 3 latigazos a cada uno de sus ahijados, al llegar a cierta edad, para acompañar en su dolor al Señor Jesucristo. Mi bisabuelo contaba que al ver el primer latigazo se soltó en llanto, puesto que lo recibió uno de sus primos más queridos. Un año después, dice que nuevamente iba camino a realizar dicho ritual. Él, muerto de miedo, dice que en uno de los caminos con más maleza, se bajó rápidamente de su caballo y se escondió monte adentro unas horas. Al caer la noche, dispuesto a regresar a su casa, tropezó con una raíz. Dice que al caer hizo levantar mucho polvo, y al limpiarse sus ojos, la vista comenzó poco a poco a deteriorarse. Él, muy asustado, comenzó a correr desorientado por la falta de visión. Decidió parar cuando de repente vio una sombra. Era un hombre con un látigo. Él, pensando que era un miembro de su familia, decidió acercarse, dispuesto a recibir su castigo. Pero esta sombra se comenzó a desvanecer, y con ella una voz le decía: «Le has faltado el respeto a Dios, y ahora este es tu castigo. Disfruta la belleza de este lago, porque nunca más lo volverás a ver así». Después de esto, como un milagro, su vista volvió. Se encontraba a centímetros del lago San Pablo, y vio cómo una luz de la luna rebotaba en sus aguas. Volvió a casa. Pasaron los años, y dice que a medida que pasaba el tiempo, su vista nuevamente comenzó a deteriorarse, hasta que a sus escasos 30 años de edad quedó completamente ciego. Detalle que desde aquella noche sabía que iba a terminar pasando. Wow. Analizando todas estas historias de la parte de acá, me he dado cuenta que muchas veces no es de ese miedo que se te aparece, esa posición, todo esto, sino se refleja mucho en enfermedades. Y ahora la ceguera me recalca esto, porque yo igualmente tengo una historia que habla igualmente de un tumor. Es increíble saber que no solamente se va al aspecto, lo vi, esto, sino que ya se te va a tu cuerpo físico y que te hace daño. Lo interesante de todo esto, y para mí es algo que me chocó un poco, es que aquí habla de la religión. Yo pensaría que al ser, como lo hemos dicho, un territorio donde tiene mucha cultura inca e indígena en sí, tendría que tener más relación con de pronto la naturaleza en sí. Pero en este caso se ve que fue algo mucho más allá, ¿no? Es que debemos tener en cuenta que la religión católica fue, creo que, la que se impuso, ¿no? Aquí desde la parte de los incas se impuso, que hasta ahora es muy arraigada aquí en toda la cultura indígena. Quizá de pronto también fueron los primeros afectados, ¿no? No es que la religión católica antes venía y te decía, ¿quieres conocer en Dios? No, era puro latigazo. Claro. ¿Tú creías o morías? Sí, o sea, es una buena teoría. Porque eso te cuento. Hay una historia de aquí del lago y me comentan que es a 50 metros de donde estamos ahorita grabando y va así. Rogelio es un hombre de aquí de la comunidad de Compañía. Dice que en una de las mingas que hacían por lo general para desembocar el lago San Pablo y mandar a los ríos, dice que se encuentra 3 vasijas de barro, esas antiguas, pesadas. Como él fue el que se le encontró, se llevó a la casa. Aunque la gente de aquí de la comunidad le decían que no se lleve, que eso no le pertenece, que eso le pertenece a los espíritus del lago. Él no hizo caso porque no creía mucho en eso y se las llevó. Dice que la primera noche sueña con un hombre alto, robusto, con un sombrero ancho y un poncho, diciéndole: regresa mis vasijas donde les encontraste y no te va a pasar absolutamente nada. Él se levanta, asustado, porque fue uno de esos sueños que tú te levantas creyendo que fue real. No le tomó mucha importancia, tanto así que ni le contó a su esposa. Al segundo día, sueña con el mismo hombre, pero en este caso no le dijo lo mismo. Le dijo: deja mis vasijas donde las encontraste, pero aparte dame una ofrenda, monedas y un mediano. Un mediano es una bandeja de comida. Él se levanta asustado y le comenta eso a su esposa. Le dice: mira, soñé tal situación. Ella, igualmente incrédula, le dijo: no pasa nada. Tal vez es solamente las ideas que te están metiendo los vecinos. Él al tercer día dice que no soñó absolutamente nada. Pero al amanecer tenía un tumor aquí en el cuello. Un tumor grande, de la nada apareció. Asustado se fue donde un chamán a que le haga una limpia de rutina. Pero el chamán prendió unas velas y le dijo: hay un ser atrás tuyo que te ha hecho soñar varias veces y tú no le has hecho caso. Lo más sorprendente es que él nunca le contó acerca de sus sueños. Al cuarto día, lastimosamente, su hijo bebé
de 2 meses de nacido aparece dentro de una olla, muerto, como si la olla lo hubiera comido. Nadie sabía por qué no entregaba ya esas ollas a la laguna, pero la razón era porque había quedado con 2 arqueólogos quiteños de venderlas. Ya asustados de todo lo que estaba pasando, todas las comunidades se reúnen, sus chamanes, la gente, y llevan esas ollas a la laguna, donde las encontraron, con medianos, con monedas, y la situación se calmó. Dice que Rogelio ahorita ya no tiene ese tumor, pero su voz ya no es la misma, habla mucho más agudo, y su hijo solamente queda como una enseñanza de que las leyendas también son verdaderas. Tremenda historia. Verás, algo que a mí me sorprende mucho, y eso quizá le defina a la persona de aquí de Imbabura. Yo los veo sinceramente como personas muy territoriales. Son personas que defienden mucho su cultura. No por nada es que hasta el día de hoy hay mucha gente que mantiene su vestimenta como tal, la autóctona, el anaco, su trenza. Y es, de cierta manera, es muy bonito. Es muy bonito porque tienen esa cultura bien fijada, pero también hay ese lado místico, ese lado oscuro que pues lleva al terror como tal, ¿no? Sí. Estamos aquí en un lugar bastante icónico, como es el lago San Pablo. ¿Tú crees que de alguna manera nosotros deberíamos dar las gracias por tener la oportunidad de grabar aquí? Yo sí, y antes de venir a grabar y todo eso, sí agradecí. Bueno, como siempre les he dicho, soy cristiano, agradecí a Dios, y también fue como que gracias por permitirnos estar aquí también en el lago. Porque algo que justo estábamos conversando cuando fui a comprar la cerveza, me encontré con la hija de la persona que nos está ayudando aquí. Y me dice, qué lindo que ustedes estén yendo a contar las historias, a investigar un poquito más y todo eso. Porque la gente viene y se mete como que si fuera un lago cualquiera, como que si fuera una piscina. Y al lago toca tenerle respeto. Y esa palabra de respeto es muy linda, porque no es solamente venir y grabar y listo, sino también es como darle una importancia y un respeto primero a los dueños de todo este sector, a los originarios de aquí, a la comunidad de aquí, y otra, darle respeto a la cultura que es el lago San Pablo. Claro, y créeme, antes de que tú me contaras todo lo que aquí suele pasar, yo le veo como un regalo de la naturaleza bastante imponente. No tienen ni idea, para las personas que no conozcan, que sean de aquí de Ecuador y tengan la oportunidad de viajar acá, es algo espectacular. Hace rato veíamos como personas de aquí estaban nadando. ¿Cuántos likes pedirías para meterte y darte una nadadita? Porque el agua se ve súper helado. Si es que este video, si un clip de TikTok llega al 1 millón de vistas, nos pegamos una nadada. Ya, ok. ¿Qué dices? ¿Está bien? Sí, de una. Si ya, 1 millón, ya. sí. Es más, cerremos como caballeros. 1 millón de vistas. En algún clip que hayamos subido de este episodio, nos echamos un chapuzón. Con respeto, obviamente. Sí, ahí dejamos ¿cómo dijiste? Una ofrenda, un mediano y monedas. Oye, Sí. pero es interesante, porque me contaban que aquí tú tienes que tenerle miedo al gualambari. ¿Qué es el gualambari? Dice que es un espíritu de la laguna que se hace unos remolinos. Y dentro del remolino tú ves un ojo. Me cuenta mi amigo, el que me comentó este dato, es que una vez él vio ese remolino. Y es interesante porque comienza todo a jalar. Y es como que sientes una pesadez y comienza a jalar. Pero tal vez muchas personas escépticas van a decir, no, son las corrientes, etc. Dicen las personas que han visto un ojo dentro de un ojo de una persona dentro de ese remolino. Yo creo que podemos abordar ese tipo de temas porque tras micrófonos decíamos, quizá y estas maravillas naturales tengan espíritu, tengan un trasfondo, o sea, no es solo materia que no tenga una conciencia, puede ser que sí tenga. Eso lo vamos a hablar más adelante en el momento perturbador, pero bueno, vamos con la siguiente historia. Y esta no es precisamente de aquí del lago. Esta de aquí radica más por la cascada de Pegucha. Esta historia nos manda Adrián Tibán. Y la historia va así. Mi padre me contó que hace mucho tiempo atrás, cuando él tenía 18 años, hubo una gran fiesta cerca de la cascada de Pegucha. Esta fiesta la organizaba un indígena que en ese tiempo tenía muchísimo dinero. Esta fiesta se realizaba por el nacimiento de su primer y único hijo. Toda la oligarquía de Otavalo fue invitada, entre ellos mi padre. Las horas pasaron y dice que había tomado demasiado. En eso, uno de sus amigos pasó por su casa y le contó lo sucedido a mi tío mayor, quien en ese entonces era con quien vivía. Él, preocupado por lo que le podía pasar a mi padre si venía solo en su caballo, va a buscarlo a la fiesta. Pero en lo que él estaba pasando por la cascada de Peguche,
Dice que su caballo se detiene de repente. Avanza a ver que era porque enfrente se veía una silueta de una mujer. Él, sorprendido, porque ya era muy tarde, dice que comenzó a gritar, ofreciéndole llevarla a algún lado. Ella no respondió, así que mi tío decidió seguir su camino, pero el caballo seguía sin poder moverse. Dice que por más que le pateaba, no avanzaba. Él, cansado ya por la situación, bajó de su caballo y al ver su boca, se dio cuenta que el pobre animal estaba botando espuma por la boca, mientras que la sombra de aquella mujer se acercaba más y más. Él se echó a correr dejando atrás su caballo. Cuando ya estuvo lo bastante lejos, regresó a ver y pudo observar cómo esta mujer se comía su caballo. Finalmente llegó a la fiesta y al entrar a la casa cayó desmayado. Mi padre, ya recuperado de la borrachera, lo ayuda, pero dice que se encontraba pálido y helado de pies a cabeza. Uno de los invitados alcanzó a ver las marcas de su piel como de unos dientes. De inmediato propuso hacerle una limpia. Dice que le pasaron un cuy y le hicieron un ritual con unas hojas. A los pocos minutos, mi tío volvió en sí y al contarles lo sucedido, la persona que le hizo la limpia le dijo que lo que vio era una bruja, que posiblemente sea la Chificha, una bruja hambrienta que sale a comer cuando huele preocupaciones o tristeza. Generalmente habita en montañas, lagos y cascadas. Es increíble que no lo tomaron como otro ser. Porque si es que tú hubieras visto eso en la noche, ¿qué hubieras pensado? Yo soy fiel creyente de la magia negra de las brujas. Obviamente no le voy a atinar al tipo de bruja. Y todo eso. Pero sí, hubiera pensado de ley que es una bruja. Porque ponte que estos sucesos hubieran pasado en otro tipo de ambiente y hubiera sido tal vez el chupacabras o tal vez otro tipo de situación. Pero es por lo que dicen que de pronto es la silueta, o sea, porque vio una silueta de una mujer como tal. O sea, por ese lado. Bueno, puede ser, por ese lado puede ser. Pero increíble, viejo. ¿Tú qué hubieras hecho en ese caso, loco? Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Si el caballo no se movía, perdón, me hubiera bajado y hubiera salido corriendo. Claro, no. Y conociéndome, quizás me agarraba el mal aire y me daba un paro cardíaco. Te terminaba comiendo a ti también, loco. Sí. Y, oye, ¿tú has oído esto de la Chificha? No tengo mucho conocimiento acerca de ese ser. Este ser, yo la verdad es que recuerdo que uno de mis más cercanos amigos hablaba de esta bruja. De hecho, hay una leyenda bastante interesante. No recuerdo bien, pero se supone que es una bruja que tiene una boca en la nuca. La verdad es que no sé cuál sería el contexto, pero al parecer es un tipo de bruja. ¿Crees que esa cascada tenga algo malo? Porque muchas personas afirmaron que sí pasan cosas densas. Es que muchas personas, y yo he corroborado con amigos de mi tío, dice que iban a hacer rituales ahí en la cascada, donde es el camping ahora. Que iban a hacer rituales, que habían otras personas que mataban ahí animales para sacrificios y así. Y yo digo, y como hemos estado hablando, si es que en un lugar tú haces algo pesado, se va a volver pesado directamente o indirectamente. Pero al fin y al cabo creo que todas estas maldiciones que recaen en estos lugares siempre da inicio u origen el factor humano, porque son malos deseos, malas vibras, malos actos. Puede tal vez de un crimen salir algo pesado. Es que como solemos decir, las emociones se quedan por los lugares que vas pasando. Una cosa son las emociones que, se quedó algo por ahí, hubo un juego indebido, se volvió pesado el lugar. Sí, ¿verdad? Porque aquí en el lago hay una leyenda que dice que aquí dentro del lago había una mansión y eran muy malos con la gente del sector, con los indígenas que les esclavizaban. Dice que pasó un ente y pidió posada, pidió alimento, no le dieron, le lanzaron los perros y por ese hecho todo esto se inundó, hubo una gran lluvia, se inundó y desapareció. ¿Qué tal si toda esta situación, por la maldad que hubo, hay todas estas situaciones místicas que existen aquí en el lago? ¿Por qué? Porque yo tengo una historia de aquí del sector que habla de un ente, ya no un espíritu, ya no un demonio, ya no nada de eso, sino una bestia, diferente a lo que nosotros conocemos. Yo estaba buscando referencias a lo que me comentaban aquí las personas del sector. Según las especificaciones, se parece a un tritón, que es como una cara de un perro con manos y una cola de un pescado. Bueno, le voy a mandar a Ari que ponga aquí una imagen que ¿Tienes imágenes? Sí, tengo una imagen, loco. Tremendo. Que ponga aquí una referencia de lo que voy a hablar ahorita. Cuenta que hace unos 40 años todas las comunidades de aquí de alrededor del lago estaban ya cansados de las desapariciones y muertes que causaba el lago, porque cada que bramaba el lago, al siguiente día desaparecía alguien
o moría alguien. Cuenta que todos los chamanes, los curanderos de todas las comunidades se reunieron y fueron a cazar al espíritu o al ente que vivía aquí en el lago. Hace unos pocos metros de aquí se encuentra la comunidad de Camuendo. En ese lugar lo atraparon, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que no era el espíritu o el demonio que ellos creían. Cuentan que era un ser, una especie que tenía una cola de pescado, unos brazos y una cara como de un perro. Todos los chamanes lo tomaron y lo metieron en un costal. Las personas del sector no querían llevárselo y ofrecían 100 sucres a la persona que se lleve de aquí a Selva Alegre. En ese tiempo esa cantidad era bastante representativa. Cuenta que un señor llamado Antonio Arias lo intentó. Dice que era fornido, musculoso, pero no lo avanzó. Dice que era muy pesado. Que a lo lejos vieron pasar a un señor que lo decían el taita largo. Le dicen, por favor, ¿será posible que tú te lleves de esto? Porque él era un hombre alto, fuerte, fornido. Y dijo, sí, tranquilos, voy a dejar a mis vacas y voy a regresar a llevármelo. Dice que él toma a este ser y lo va a dejar a Selva Alegre. Dice que se demora bastantísimo, 8 horas ida y venida, que por lo general eran 4 horas. Cabe recalcar que antes, en ese tiempo, no había caminos, no había transportes. Las personas más adineradas solo andaban en caballos. Dice que cuando lo ven llegar, estaba completamente quemado, negro. Su tez era oscura y aparte de eso, tenía un semblante muy apagado. Como si algo le hubiera chupado el alma. A los pocos días, este hombre murió. También me cuentan que este ser aún sigue vivo y que muchos brujos y muchos chamanes aún trabajan con este ente, pero siempre les pide algo a cambio. También una de las preguntas que se hace de este lago es por qué siguen pasando las cosas, y me supieron decir es que donde hay un ente no solo va a haber uno de su especie, tal vez hay muchos más, y puede que haya muchos más de ellos en este lago. Wow. Este lugar que dices Selva Alegre, ¿qué es? ¿Una montaña o cómo? Selva Alegre es donde se encuentra la cementería Selva Alegre. Ah, ok. Hace 40 años dice que solo se encontraba la fábrica. De ahí todo el lugar era puro bosque. No había absolutamente nada. Ahora ya hay unas casas que otras cerca. Pero dice que antes solo era el bosque, la fábrica y no había nada alrededor. La pregunta aquí del millón, no sé si de pronto tú lo sepas o alguien que nos esté viendo o escuchando, pues también. ¿Por qué dejarlo ahí? O sea, ¿por qué moverlo de aquí del lago y dejarlo en Selva Alegre? Yo me hice la misma pregunta y a la persona que me comentó esta historia le dije, ¿pero qué hace allá? ¿Qué está haciendo? Y me comentaba que es un espíritu que tenía que pagar todas las vidas que están haciendo aquí. Y allá es como que le tienen encerrado, que es como que está enjaulado. Y como allá trabajan 24 horas, no es como que mucho riesgo de que pase algo. Como que le tienen vigilado. Y decía, pero ¿qué hace? Y él también me contaba que las personas se enteraron de que encontraron este ser y venían de todos lados, pero ya no se encontraba aquí. Y se iban a Selva Alegre y les decían que por favor querían mirarlo. Y no le permitían. Además que las personas les daban dinero al guardia y podían entrar. Y dice que ellos pedían asesoría, pedían como que tributos. Y una de las cosas que él me supo decir, esta es hipótesis, que tal vez los tributos sea entregar almas en el mismo lago para sus seres parecidos. Es una hipótesis, pero también lo que me cuenta es que este ser es muy bandido, que cuando tú pides algo a cambio por él, dice que tienes que entregarle a tus hijas o a tu esposa, y que él llega tranquilamente a tu casa y ve cómo se acuesta con tu esposa y tu hija. Definitivamente aquí Otavalo, Imbabura en general tienen unas historias, loco. Es un lugar bastante pintoresco, diría yo. Y como todo pueblito encierra sus misticismos y ese tipo de cosas. Me gusta mucho venir acá porque pues vengo a nutrirme de conocimiento paranormal. Sí, esperemos que no se nos muera Ariels. Esperemos que no, si no ya no hay tercera temporada en la última cerveza. ¿Te parece si pasamos a lo que es del momento perturbador? No, quiero contar una historia. Este es el extra para todos ustedes. En la parte de acá atrás, justo a este lado, la producción va a poner aquí una foto que se encuentra aquí a nuestra derecha. Se encuentra el volcán Imbabura, el Taita Imbabura. Y esta es una historia que la verdad me sorprendió demasiado. Rolando me cuenta que su mamá vio al espíritu del Taita Imbabura. Rolando me cuenta que su mamá Rosa, cuando tenía 14 años, dice que se reunía con todos los chicos del sector a pescar peces aquí en el lago, a subir a coger leña en la montaña. Dice que ellos en ese tiempo no tenían relojes, mucho menos tecnología, así que se levantaban a las 3 de la mañana para subir
la montaña Imbabura. Dice que una de esas noches hubo luna llena y todo parecía claro. Ella se levantó desesperada, se alistó y salió al punto de encuentro con sus amigos. Ellos igualmente, asustados porque ya todo estaba claro, dice que se reunieron y dijeron, bueno, subamos. Dice que cuando van subiendo, todos conversando, jugando, porque eran unos chicos, ven en las faldas del volcán a un señor. Dice que un señor blanco, con el pelo blanco, hasta las cejas dice que tenía blanco, un sombrero ancho y un poncho. Ellos pensaron que era un mestizo. Entre ellos dice que dicen, Mishos, Mishos, a los mestizos. Mishu Shamun, ahí viene un mestizo. Ellos enseguida se metieron tras un muro, porque en ese tiempo los mestizos trataban muy mal a los indígenas. Dice que todos temblando, con miedo, cerrados los ojos, se escondían atrás de ese muro. Rosa dice que ella, al saber, y ese ser le regresa a ver, igualmente que el perro. Ella le ve con mejor perspectiva. Me comenta que era bien guapo, hermoso, blanco, que era totalmente blanco, y su poncho negro. Ella se vuelve a esconder del miedo, y ese ser siguió su camino. Ellos así decían, si es que le suelta al perro, nosotros le cogemos con un palo y le lanzamos, le pegamos a ese perro. Pero no pasó nada. Pasó unos 2 minutos, ellos ya salieron de su escondite y dice que de la nada comienzan a caer piedras enormes de arriba de la montaña. Ellos asustados otra vez se meten a su escondite y se apachurran más. Se esconden, se apretan y dice que todos llorando la desesperación de que una piedra de esas les va a matar. Ella pensaba que no iba a salir de ese lugar. Entre tanto susto, ellos se quedan dormidos, a lo que se levantan aproximadamente 6 de la mañana. Dice que no había rastro ninguno de piedras, que no había ni siquiera una piedra al lado de ellos. Ellos enseguida bajaron del miedo, bajaron corriendo hacia los ancianos de su comunidad y le comentaron lo sucedido. Y le dijeron que ese era el Taita Imbabura, que es un ser que les quiso proteger para que no sigan subiendo y que es mejor que se haya encontrado con él a que con un espíritu malo. Increíble. Creo que de todas las historias que hemos contado, esa probablemente sea una de mis favoritas. ¿Ah, sí? Sí, porque va enlazada a algo que ahorita tratamos. Ahora sí ya puedo pasar al momento perturbador. Puedes pasar al momento perturbador. Este es el momento perturbador de la última cerveza. Aquí, como saben, este espacio es para, debatir un poco de lo que hemos estado hablando durante el episodio u otras teorías. Y quiero comenzar con esta precisamente de lo que son los espíritus de nuestras montañas, de lo que es nuestra naturaleza de aquí de Ecuador, ¿no? Ajá. Aquí está una historia que corrobora que en efecto hay un espíritu. ¿Tú crees que sea posible que las grandes maravillas de nuestra naturaleza se personifiquen? Se personifiquen, tengan una conciencia como tal. Después de saber tantas historias y haberme metido tanto en esta situación, yo creo que sí hay una posibilidad, loco. Yo diría que son conciencias muy, muy sabias. Son definitivamente, en este caso, en la historia que acabaste de contar, trata de una conciencia que cuida mucho a sus visitantes dependiendo cómo vayan, ¿no? Ajá. Porque puede haber la contraparte de que pues de pronto con personas que se porten mal, que no se deforesten, provoquen incendios, no les va a dar el mismo trato. Exacto. Pensaría yo, ¿no? Estábamos hablando al momento que veníamos en camino acá a Otavalo, la historia del Taita Imbabura con la mamá Cotacachi. Exacto, entonces es una historia también bastante bonita, no sí, sé si deseas compartírsela a las personas que nos estén viendo. Sí, bueno, recalcando esta historia, puede replantear igualmente lo que tú estás diciendo. Cuenta que entre la mama Cotacachi y el Taita Imbabura había un romance puro, sincero, pero al ser de diferentes clases sociales, dice que no podían estar juntos. En ese momento, la mama Cotacachi comienza a llorar desenfrenadamente, tanto así que se crea el lago San Pablo. Miren, aquí está una historia bastante interesante y te voy a decir por qué y cuál es mi teoría como tal. Yo como siempre lanzando cosas como si fuera me estoy inventando el agua tibia. Yo cuando pisé la primera vez estas tierras otavaleñas, me contaron esa historia y otras más, pero nunca venían con algo malo. No eran historias como de terror como tal. Claro. Me contaron el lado bonito. Después, obviamente, investigando para este episodio, me di cuenta que el lago San Pablo en particular es un lugar que sí tiene historias como que turbias. Si unimos estas teorías de que pues el lago San Pablo fue creado a partir del sentimiento que estamos hablando de una tristeza, allí puede ser la razón por la cual sí puede presentarse algo turbio. Sí.
Hay muchas hipótesis, hay muchas historias de cómo se fue creada el lago, pero creo que también es tomarle la fantasía y la historia rica que tiene este lago. Y ahí se va desenfrenando todas las historias que tienen los suscriptores. Todo puede ser posible y como digo, las personas que deseen enriquecerse de la cultura, vengan acá a Otavalo, es una experiencia para mí brutal. Y eso que yo particularmente solo conozco lo que es Cotacachi y Otavalo, pero Imbabura es gigante y seguro que cada pueblito y cada rincón debe tener historias mucho más interesantes. Y eso nada más. Sí, y bueno, como dijo Ariel, les invitamos a venir a conocer mucho más del Ecuador. A las personas que no se encuentran fuera, que se encuentran fuera del Ecuador, les invitamos a visitar. Sí, así como a nosotros nos invitan, y muchas gracias por hacerlo, las personas de México. Va a ser un gusto el día que podamos visitar su país. Y a ustedes también les invitamos porque aquí hay muchas cosas mágicas. Y esperamos que sigamos abriéndonos campos, visitando nuevos lugares. Recomiéndenos ahí otros lugares así hermosos y con unas increíbles historias. Por supuesto. Chicos, para las personas que nos estén escuchando a través de Spotify, muchas gracias por seguirnos por esa red. Y para las demás que nos estén viendo, sea en cortos de TikTok o en nuestro canal de YouTube, gracias. Gracias a ustedes. Hemos ya cumplido 20 episodios. 20 episodios y muchísimas gracias a las personas de TikTok igual. Que ya somos 40,000. Ya somos 40,000. Así que no se sigan perdiendo los episodios que se vienen porque esta tercera temporada va a estar aún mejor. Yo soy Arix. Al frente tenemos a Wauki Steve. Nos pueden seguir en las redes sociales. Y esto fue la última cerveza que esperemos que no sea la última.